Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a nuestro proyecto con idea, hablar de economía, finanzas, política y políticas públicas con Jorge Silva, economista del CIDE y analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues Jorge, nos traes el balance de este proceso electoral del pasado domingo, la perspectiva, qué viene para el 2024, cómo estamos y cómo se va a conformar este mapa político electoral para estos próximos meses. Así es, Jorge Luis. El domingo pasado tuvimos elecciones, como ya lo habíamos comentado, en Coahuila y en el Estado de México. Traigo 6 puntos muy precisos sobre las lecciones que podemos aprender de esta elección. El primero, que al parecer sí hubo una parte de negociación tanto del Estado de México, es decir, el gobernador en curso junto con el gobierno federal, quizá para ganar impunidad, quizá para ganar puestos, que lo vamos a ver y se tiene que ver ahorita con el tiempo. El segundo, Jorge, se reclama al gobernador del Mazo por no apoyar a la campaña, lo cual es muy paradójico, porque de lo que nos quejamos es de que los gobernadores no tienen que apoyar las campañas, ¿no? Lo cual tendría que ser ilegal. Y sin embargo, se reclama que no apoyó la campaña y también su actuar en términos de gobierno, que creo que eso es la parte que se deja fuera. ¿Por qué no reclamarle lo que hizo o lo que no hizo los últimos 5 años? Entonces es esta dicotomía de cómo quieres que sea un gobernador si se mete en la campaña o realmente se ponga a gobernar, que como muchos críticos de él dicen que no lo hizo en el Estado de México. El tercer punto, Jorge, Morena de manera continua, permanente, hace una operación de tierra, la cual significa votos, la cual sabes que maneja la estructura, quizá para ellos el 10% con toda la cargada que se hizo con el Estado de Veracruz, en algunos videos también participando, el Estado de Hidalgo, alcaldes, funcionarios federales en una operación prácticamente que se puede ver de Estado, sacar el 10% de diferencia quizás sea muy poco, lo cual también pueden ser focos rojos para ellos, pero también este mismo 10% o menos 8% deja ver a un PRI, Jorge, bastante diezmado, deja ver un PRI que lejos de la autocrítica es triunfalista, poniendo, Jorge, creo que hay que ponerlo muy en perspectiva, que muchos de este voto que sacó el PRI ni siquiera era quizá para el PRI, quizá era del PAN, quizá era del PRD, de algún partido de la Alianza, y además, Jorge, estás hablando de una regla muy básica, estás hablando de una elección de dos candidatos, Jorge. O votas por Morena o votas por lo demás que haya. Por lo tanto, hacer triunfalismo de ese voto del electorado, yo creo que no va a ser un reflejo para la presidencia y se tiene que evaluar en términos de qué tanto te suma para la alianza. Otro punto, Jorge, menos del 50% de participación, lo cual es complejo y entendible. Complejo porque quisiéramos que fuera el 70, el 80% de participación, algún récord histórico, pero también el hartazgo es entendible. Habíamos comentado en Coahuila, por ejemplo, que ¿por quién vas a votar? Si la dirigencia nacional quita su apoyo, si el candidato lo conserva, no sabes por quién votar, precisamente haces una polarización de todo el voto y la gente se confunde. Número 5, Jorge, el PRI gobernará por primera vez desde 1929 el menor porcentaje del electorado, Jorge. Tiene prácticamente el 3.8% del electorado que gobernará con 2 estados, uno Durango, que aunque lo ganó el PRI, se lo agencia el PRI, es un gobernador que se ha distanciado un poco también del partido, y ahora Coahuila, que nominalmente no representa muchísima cantidad de gobernados. Y por último, Jorge, el PAN, que tiene la urgente necesidad de reflexionar, de ser muy autocrítico, de conservar estos 5 estados que tiene gobernando y no lo estamos viendo. Salimos, no sé qué papel hoy en día puedo definir que jugó en el Estado de México, no sé qué papel jugó en Coahuila y tampoco sé qué papel quiere jugar Marco Cortés en un partido totalmente tradicional de oposición. Aquí, Jorge, lo que se está haciendo es muy insuficiente, no alcanza para ganar en 2024 y se necesita, por lo tanto, involucrar sociedad civil y partidos políticos que se vean reflejados precisamente en estas propuestas. Te pongo nada más para concluir datos. En este caso, de esta reestructuración que habíamos dicho, quizá no defina el 24, pero sí va a definir muchas cosas. Algo que ya definió es que hoy por hoy, Jorge, en el lado opositor,
El PAN sigue siendo el primer partido que gobierna más gente, el 12% es el área de gobernanza del PAN, de la población, pero sin embargo Movimiento Ciudadano pasó a la segunda fuerza con el 11%, bajando a la tercera fuerza opositora, el PRI, con el 4% nada más, el Verde con el 2% y el Partido Encuentro Social con el 1%. Esta es la nueva reestructuración que se da, Jorge, a raíz de perder el Estado de México, en este caso el PRI. En mi opinión, Jorge, es tiempo ya de dirigentes, tanto del PRI como del PAN, como del PRD, reconozcan que no están a la altura de un reto que enfrentar en el 24, que abran paso a nuevos liderazgos. Ya a partir de esta semana ya empezaron las voces que pesan tanto del PRI como del PAN a decir que se tiene que renovar la dirigencia en vísperas de una alianza mucho más sólida. También hay que recordar y hay que validar que, como lo dijo Amalia Pulido, que es la encargada de las elecciones en el Estado de México, el INE es totalmente confiable y funcionó muy bien. Solo se instalaron 99.96%, fue una casilla, Jorge, la que por temas de seguridad no se pudo instalar y las elecciones se llevaron totalmente en paz. No hay autocrítica, Jorge, hoy. Se requiere una estructura así territorial, se requiere convocar a los ciudadanos, se requiere convocar a perfiles ciudadanos para las candidaturas que vienen y sobre todo exigir, Jorge, a partidos políticos que su principal promoción o su principal reto es promover la participación de los ciudadanos, Jorge, en las elecciones. Para eso tienen financiamiento público y es lo menos que hacen. Y seguimos en un tema cupular de decisiones solamente de 2 o 3 cabezas, Jorge. Jorge, y aquí lo peor para toda la ciudadanía mexicana es que la oposición en estos momentos, en el peor de sus momentos, podríamos decirlo de esta manera, tiene a los peores de sus líderes. El PAN tiene al peor líder, creo que en la historia que ha tenido desde 1939 este partido político. Marco Cortés es un cero a la izquierda, es un lastre para este partido, ve por sus propios intereses, no ve ni por los intereses ni por los ideales. Ha perdido en los partidos de oposición, hablando del PRI, bueno, un Alito Moreno que ve también por sus propios intereses, está nada más volcado a ver qué posiciones políticas van a obtener de aquí al 2024, su grupúsculo. Y párale de contar, el PRD pues prácticamente ya deberían de irse a dormir a su casa porque políticamente y electoralmente ya no pintan para nada, pues prácticamente perdieron el registro solos en ambos estados, en Coahuila y el Estado de México. Si van solos, perderían completamente el registro, es una momia andando. El PRD no tienen absolutamente nada que aportarle a ninguna alianza. Y aquí el tema es esta alianza precisamente de partidos de oposición, pues ¿qué van a presentar? Una apertura ciudadana, no la están dando además. Y Movimiento Ciudadano, en este caso, Dante, pues no entendemos qué quiere hacer. En la opinión pública ya se está prácticamente insertando la idea que es un esquirol de Morena, que realmente está trabajando para Morena por debajo del agua y que de Ciudadano no tiene absolutamente nada. Probablemente la idea y la estrategia, que solo él entiende, de Dante, sea darle a un giro aquí y abrir a la ciudadanía en lo que puedan hacer o quieran hacer, pero pues si se tardan más, la idea en el imaginario colectivo que va a dejar Dante y que está dejando Dante es que es con esquirol y cuando lo quiera hacer ya no le van a creer y nadie se va a querer acercar a su partido. Ese es el grave problema en el que estamos. Y la ciudadanía desesperada y con la impotencia de saber que candidaturas ciudadanas nada más no transitas, necesitas el vehículo para poder acceder al poder a través de un partido político, porque vivimos en un régimen partidocrático. Sin partidos políticos no hacemos absolutamente nada. Ese es el gran problema que tiene la oposición, pero sobre todo el gran problema que tenemos nosotros, la ciudadanía, al querer ver que existan contrapesos en el poder. Creo que también aquí, Jorge, es muy importante, lo hemos venido insistiendo, sobre todo con los análisis que hacemos con Joaquín, es el ponerle en especial atención al Congreso de la Unión, al Poder Legislativo, a lo que viene, estar muy, muy atentos y meterle con todos los 300 distritos electorales del país para que haya un contrapeso desde el Poder Legislativo y no quieran llegar a hacer absolutamente lo que se les plazca. Creo que para mí eso es lo más importante,
en estos momentos, independientemente que sí hay que ver que se pueda consolidar una buena alianza de oposición. Así es, Jorge, estoy totalmente de acuerdo. Los perfiles de los partidos de los tres de la alianza yo creo que tienen que renovarse y es una urgencia de renovarlos porque ya vimos que no da resultados, ya perdieron prácticamente 22 estados en lo poco que llevan, no han ganado, simplemente han conservado algunos de sus bastiones. Movimiento Ciudadano es necesario que se defina con las plataformas que se tienen, con la estrategia que tiene para precisamente, como comentas, dar el mensaje realmente que esté incluyendo y tratar de ver si se suma o no se suma a la alianza y en qué conceptos. Y Jorge, tener muy en cuenta, en este caso a la población, que el no salir a votar se entiende el hartazgo, Jorge. Todos estamos, creo que hartos, todos estamos totalmente confundidos, pero nada más para poner un número, el Estado de México decidió quién va a gobernar solamente el 26% de la población, Jorge. El 26% fue quien salió a votar a favor de una candidata que ganó. Por lo tanto, estás hablando que alguien puede ser gobernador prácticamente con la decisión de un cuarto de la población que haya, y puede ser hasta menor. Puede ser un voto tan polarizado que alguien gane con menos del 20%, por lo tanto, no es representativo. Yo sé que así son las democracias y así es el mecanismo, pero hay que corregirlo como sí saliendo a votar, Jorge, sabiendo que el voto importa a pesar del hartazgo, y es preferible, Jorge, que alguien tenga mucho más validación por los votos que alguien que esté con el 20% gobernando los estados y definiendo los rumbos. Y los congresos, Jorge, hay que elevar el nivel de los congresos. Y pongo especial atención al congreso que nos atañe, que es aquí en Veracruz, es un nivel deplorable de preparación, deplorable de discusión, no hay una disertación, no hay una apertura, simplemente se denigra la parte de funcionario público que tiene que resaltar, y eso es lo que tenemos que ver. El Congreso importa, sí, el presidente importa, el gobernador decide, pero es un contrapeso principal el Congreso del Estado y el Congreso Federal, Jorge. Definitivo, en definitiva, Jorge, pues como siempre, muchísimas gracias por el análisis. Vamos a estar platicando contigo la próxima semana más de estos temas. Gracias, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx en nuestro proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, política y políticas públicas. Vamos al corte, regresamos.